El tunche de la selva. En lo profundo de la Amazonía del Perú, donde el aire es tan espeso que parece respirarse con esfuerzo y los árboles se elevan como columnas eternas, nace la leyenda del tunche. Dicen que su silbido es lo primero que se escucha antes de sentir que algo no está bien, un sonido agudo que corta la noche y se desliza entre las hojas húmedas. Las comunidades indígenas cuentan que no es un simple espíritu, sino la manifestación de las almas que se perdieron en la selva sin encontrar descanso. Al caer el sol, cuando la bruma empieza a levantarse desde los ríos oscuros, los ancianos recomiendan no alejarse del fuego ni responder a llamados desconocidos. El tunche no siempre se muestra, prefiere anunciarse con ese silbido que parece lejano, pero que en cuestión de segundos suena justo detrás del oído. Hay quienes aseguran que su presencia se siente como un cambio brusco en el viento, una corriente fría que eriza la piel incluso bajo el calor sofocante. Los cazadores que se internan solos en la espesura hablan de sombras que se mueven entre los troncos, siguiéndolos con pasos que no dejan huellas. Algunos describen su figura como alta y delgada, cubierta por algo que parece humo o neblina, imposible de distinguir con claridad. Otros dicen que adopta la forma de un ser querido para engañar a quienes se adentran demasiado en territorio prohibido. En las orillas del río, donde el agua refleja la luna como un espejo roto, el silbido puede escucharse más nítido que nunca. Las madres advierten a sus hijos que no jueguen lejos de la comunidad cuando la tarde empieza a oscurecer. Se cree que el tunche protege la selva de aquellos que la dañan, castigando a los que talan sin respeto o cazan por ambición. Pero también persigue a los viajeros imprudentes que ignoran las advertencias y se burlan de las historias antiguas. En ciertos pueblos amazónicos se acostumbra silbar de vuelta si se escucha el sonido a lo lejos, como desafío o como prueba de valentía. Sin embargo, los sabios aconsejan lo contrario, guardar silencio y buscar refugio inmediato. Hay relatos de exploradores que, tras escuchar el silbido, caminaron en círculos durante horas sin poder encontrar el camino de regreso. La selva parece cambiar cuando el tunche ronda, como si los senderos se movieran y los árboles cerraran el paso. Algunos aseguran que el canto de los insectos se detiene de golpe, dejando un silencio pesado que presagia peligro. El miedo no proviene solo de lo que se ve, sino de lo que se intuye en la oscuridad infinita del bosque. En las noches sin luna, el silbido puede sonar triste, casi como un lamento que arrastra siglos de soledad. Se dice que el tunche fue alguna vez un hombre que traicionó a su propia gente y que la selva lo condenó a vagar eternamente. Otros relatos sostienen que es un espíritu ancestral que existía incluso antes de que los humanos llegaran a esas tierras. En aldeas cercanas al río Ucayali, los pescadores evitan remar cuando escuchan ecos extraños entre la niebla. El reflejo del agua puede mostrar figuras que no están realmente allí, jugando con la mente de quien observa demasiado tiempo. Hay quienes regresaron pálidos y temblorosos tras una noche en la espesura, negándose a contar lo que vieron. Algunos solo repiten que el silbido no siempre anuncia muerte, sino advertencia. La selva del Perú guarda incontables secretos, y el tunche es quizás el más temido de todos. En ciertas festividades locales, se narran historias alrededor del fuego para recordar a los jóvenes el respeto que deben tener por la naturaleza. El tunche no distingue entre valientes y cobardes, distingue entre quienes honran la selva y quienes la desprecian. Un chamán relató que una vez sintió su presencia como una sombra que respiraba sobre su hombro. Afirmó que no vio rostro alguno, solo una forma que se desvanecía cuando intentaba enfocarla. En la profundidad de la noche, el sonido puede cambiar de dirección, confundiendo incluso al más experimentado guía. Hay quienes aseguran que si el silbido suena lejos, el tunche está cerca, y si suena cerca, es porque está observando desde la distancia. Las fogatas parecen arder más débilmente cuando la entidad se aproxima. Los perros aúllan inquietos sin razón aparente, mirando hacia la oscuridad impenetrable. Las hojas crujen bajo pasos invisibles que jamás revelan su origen. Algunos creen que el tunche puede marcar a una persona, dejándole pesadillas recurrentes con selves interminables. En esos sueños, el silbido resuena sin cesar, imposible de ignorar. Las historias varían entre regiones, pero el elemento común siempre es el sonido que rompe la quietud. En la selva amazónica, cada ruido tiene significado, y el del tunche es uno que nadie desea interpretar. Hay quienes afirman haber visto luces errantes acompañando el silbido, como si espíritus menores anunciaran su llegada. Los más escépticos cambiaron de opinión tras perderse inexplicablemente en senderos que conocían desde niños. El tunche no necesita tocar para infundir terror, basta con su presencia intangible.
Las noches lluviosas amplifican el eco de su silbido, haciéndolo parecer múltiple y omnipresente. Un viejo leñador juró que sintió que alguien caminaba a su lado durante horas, imitando cada uno de sus pasos. Cuando se detuvo, el otro paso también se detuvo. Cuando corrió, el sonido invisible corrió con él. Al amanecer, logró salir del bosque, pero nunca volvió a internarse en él. Las historias viajan de generación en generación, adaptándose al tiempo pero conservando su esencia. El Tunche es más que un espíritu, es un recordatorio del poder indomable de la naturaleza. Los forasteros suelen reírse de la leyenda hasta que pasan una noche en la espesura. En el corazón verde del Perú, la lógica se diluye entre sombras y raíces gigantes. Algunos dicen que el Tunche protege lugares sagrados que no deben ser perturbados. Quienes intentaron profanar antiguos espacios rituales escucharon el silbido o antes de sentir un miedo paralizante. No siempre ocurre algo visible, pero el mensaje queda claro. Respeta la selva o enfréntate a sus guardianes invisibles. Hay relatos de viajeros que escucharon su propio nombre pronunciado en un susurro deformado. El eco parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. En noches especialmente silenciosas, el silbido puede durar varios minutos sin pausa. Ese sonido se clava en la memoria y no se olvida jamás. Los más ancianos aseguran que el Tunche puede perdonar si percibe arrepentimiento sincero. Otros creen que una vez que fija su atención en alguien, no lo abandona fácilmente. Las historias de encuentros rara vez coinciden en detalles físicos, pero sí en la sensación de amenaza constante. La selva respira diferente cuando él está cerca. El aire se vuelve pesado y el tiempo parece ralentizarse. Los relojes dejan de importar cuando el miedo toma el control. En la espesura, cada sombra puede parecer la silueta del Tunche observando en silencio. Algunos aventureros han intentado grabar el famoso silbido, pero las grabaciones resultan distorsionadas o inexplicablemente vacías, como si la selva misma se negara a capturar su esencia. Las comunidades natives mantienen rituales de protección antes de adentrarse en territorios desconocidos. No es superstición para ellos, sino sabiduría heredada. El Tunche forma parte del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Ignorar su historia es ignorar las advertencias del bosque. Hay noches en que el silbido parece un canto melancólico que atraviesa kilómetros de vegetación. Otras veces es breve y seco, como un aviso inmediato. En los campamentos improvisados, el miedo puede sentirse como un visitante más. La luz de la luna apenas logra atravesar el techo de hojas. Cada crujido puede acelerar el pulso de quien escucha atento. El Tunche, dicen, no ataca sin razón, responde al desequilibrio. En tiempos antiguos, la selva era respetada como un templo viviente. Hoy, la leyenda persiste como un recordatorio de que no todo puede dominarse. Los guías experimentados enseñan a reconocer sonidos naturales para no confundirlos con el silbido temido. Pero cuando el sonido no encaja con nada conocido, el silencio es la mejor respuesta. Algunos sobrevivientes cuentan que prometieron en voz alta no dañar el bosque y el silbido cesó. Quizás fue coincidencia, o quizás el Tunche escuchó. La selva del Perú continúa vibrando con historias que desafían la lógica moderna. El Tunche sigue siendo un misterio que camina entre árboles milenarios. Nadie puede afirmar haberlo visto con claridad absoluta, pero muchos aseguran haber sentido su mirada invisible. Y mientras exista la espesura infinita de la Amazonía, el silbido del Tunche seguirá recorriendo la noche, recordando a todos que la selva siempre observa. La primera vez que Tomás escuchó el silbido pensó que era un ave nocturna, quizá alguna especie desconocida que habitaba en lo profundo de la selva peruana. Había llegado desde la sierra con la intención de trabajar en la extracción de madera, ignorando las advertencias de los mayores del lugar. El campamento se encontraba a varias horas de cualquier poblado, rodeado por árboles gigantes que bloqueaban casi por completo la luz del cielo. Aquella noche, el aire estaba inmóvil, pesado, como si la selva contuviera la respiración. El sonido surgió desde la distancia, agudo y prolongado, atravesando la oscuridad como una flecha invisible. Tomás levantó la cabeza, tratando de ubicar su origen, pero el eco rebotaba entre los troncos y parecía provenir de todas partes. Uno de los trabajadores dejó caer su taza metálica al suelo al reconocer el silbido. Nadie dijo el nombre en voz alta, pero todos pensaron en el Tunche. El fuego chisporroteó débilmente, como si la humedad lo estuviera apagando sin explicación. Un viento frío descendió repentinamente, extraño en una noche que había sido sofocante minutos antes. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El silbido volvió a escucharse, esta vez más cercano.
Uno de los hombres murmuró una oración en su lengua originaria y se alejó hacia su carpa. Los demás hicieron lo mismo, evitando mirarse a los ojos. Tomás decidió quedarse junto al fuego, decidido a demostrar que no temía a historias de espíritus. El bosque respondió con un crujido profundo, como si un árbol enorme se hubiese movido sin caer. Las sombras parecieron estirarse más allá de lo natural. El joven intentó convencerse de que todo tenía explicación lógica. Entonces escuchó pasos. No eran pasos apresurados ni pesados, sino un andar pausado que imitaba el ritmo de su propia respiración. Se puso de pie y dio un giro lento, intentando penetrar la negrura con la mirada. Nada. Solo la selva inmensa y silenciosa. El silbido sonó justo detrás de él. Tomás giró bruscamente, pero no encontró a nadie. El fuego se apagó de golpe, como si alguien lo hubiera cubierto con una manta invisible. La oscuridad se volvió total. En medio de esa negrura, creyó distinguir una figura alargada entre los árboles. No tenía contornos definidos, era más bien una sombra que absorbía la poca luz existente. El joven retrocedió un paso. La figura no avanzó, pero tampoco desapareció. El aire se volvió más denso, difícil de inhalar. Tomás intentó hablar, pero su voz se quebró antes de formar palabra. El silbido cambió de tono, ahora más bajo, casi melancólico. Le pareció escuchar su nombre entre ese sonido deformado. Sacudió la cabeza, negándose a creerlo. La figura se desvaneció lentamente, fundiéndose con la oscuridad del bosque. Un instante después, el fuego volvió a encenderse con una chispa repentina. Los demás hombres salieron de sus carpes, preguntando qué había sucedido. Tomás no supo qué responder. Solo atinó a decir que el viento había soplado fuerte, pero el viento no movía ni una sola hoja. A la mañana siguiente, encontraron huellas alrededor del campamento. No eran marcas claras, sino depresiones irregulares en la tierra húmeda. Parecían rodear el lugar en un círculo perfecto. Uno de los trabajadores se negó a continuar con la tala. Dijo que el tunche había marcado el campamento. Tomás intentó burlarse, aunque su risa sonó forzada. Esa tarde, mientras cortaban un árbol antiguo, el silbido volvió a escucharse a plena luz del día. Eso no era común. Los hombres dejaron caer sus herramientas. El sonido provenía del interior más denso de la selva, donde la vegetación era casi impenetrable. Tomás sintió que algo lo observaba. El ambiente se tornó extraño, como si los colores mismos se hubieran apagado. Un tronco recién cortado comenzó a resquebrajarse sin razón aparente. Los trabajadores decidieron regresar al campamento. Nadie habló durante el trayecto. Esa noche, el silencio fue absoluto. Ni insectos ni ranas rompían la quietud. Tomás permaneció despierto, atento a cualquier sonido. El silbido tardó en llegar, pero cuando lo hizo, fue más fuerte que nunca. Parecía girar alrededor de la carpa. El joven cerró los ojos, intentando ignorarlo. Escuchó pasos detenerse justo frente a la entrada de lona. Algo rozó la tela desde afuera. No fue un golpe, sino un leve contacto, como una advertencia. Tomás contuvo la respiración. El silbido se volvió breve, casi impaciente. Luego, todo quedó en silencio. El joven permaneció inmóvil hasta que el cansancio lo venció. Al amanecer, encontró una marca en la tierra frente a su carpa. No era profunda ni sangrienta, pero tenía la forma de un círculo incompleto. Los demás hombres ya estaban empacando. Habían decidido abandonar el lugar. Tomás quiso protestar, pero el silbido resonó una vez más, lejano y persistente. Nadie necesitó más pruebas. Mientras se alejaban río abajo, la selva parecía observarlos en silencio. El joven miró atrás por última vez. Entre los árboles creyó ver una sombra erguida. No hizo ningún movimiento, solo permaneció allí, como parte del paisaje. Y entonces comprendió que el tunche no siempre persigue para destruir, a veces solo advierte. Y esa advertencia había sido clara. Días después de abandonar el campamento, el grupo llegó a una pequeña comunidad cercana al río, donde las casas de madera se alzaban sobre pilotes para protegerse de las crecidas. Los pobladores notaron de inmediato el semblante desencajado de los recién llegados. Nadie necesitó hacer demasiadas preguntas, bastó con escuchar la palabra silbido susurrada entre ellos. Una anciana de mirada profunda pidió que Tomás se acercara al fuego central de la aldea. El humo ascendía en espirales lentas hacia el cielo húmedo de la Amazonía del Perú. Ella lo observó en silencio durante varios segundos, como si examinara algo más allá de su cuerpo. Luego afirmó que el tunche no siempre se marcha cuando uno abandona el lugar donde lo escuchó. Tomás intentó sonreír, prestando importancia a sus palabras. Pero aquella misma noche, mientras descansaba en una hamaca prestada,
volvió a oír el silbido. Esta vez no provenía del bosque cerrado, sino de la orilla del río. Era más suave, casi juguetón, pero igualmente inquietante. Tomás se incorporó lentamente, cuidando de no hacer ruido. Los demás dormían profundamente, ajenos al sonido. El silbido se alargó y luego se cortó de forma abrupta. Un perro comenzó a gruñir en la distancia. La luna iluminaba la superficie del agua con un brillo plateado y tembloroso. Tomás sintió el impulso de acercarse al río. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda parecía resonar más de lo normal. El aire estaba cargado de una tensión invisible. Cuando llegó a la orilla, el silbido cesó. Solo se escuchaba el murmullo constante de la corriente. Tomás miró su reflejo en el agua. Por un instante, creyó que la imagen tardó en imitar su movimiento. Parpadeó con fuerza, pensando que era el cansancio. Entonces el silbido surgió justo detrás de él. No hubo tiempo para girar completamente. Sintió una presencia a escasos centímetros de su espalda. No era un contacto físico, sino la certeza de que algo estaba allí. El frío le recorrió la nuca. El sonido cambió de tono, volviéndose grave y prolongado. Parecía un lamento antiguo. Tomás cerró los ojos y recordó las palabras de la anciana. No corras, no respondas, no mires directamente. Permaneció inmóvil, respirando con dificultad. El silbido giró a su alrededor, describiendo un círculo invisible. Las hojas de los árboles comenzaron a agitarse sin que hubiera viento. El agua del río formó pequeñas ondulaciones que se expandían en direcciones opuestas. Tomás sintió que el tiempo se dilataba. Cada segundo parecía eterno. El sonido se volvió más lejano, luego más cercano, como si jugara con su percepción. El joven apretó los puños, intentando mantenerse firme. Una sombra se proyectó sobre el agua. Era alargada y distorsionada. No coincidía con su propia silueta. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. El silbido se transformó en un susurro apenas audible. Creyó distinguir palabras incomprensibles, arrastradas por el eco. De pronto, todo quedó en silencio. La sombra desapareció. El aire recuperó su temperatura habitual. Tomás abrió los ojos lentamente. No había nadie. Solo la selva, vasta e imponente, extendiéndose en todas direcciones. Regresó a la aldea con pasos vacilantes. Al entrar, notó que la anciana lo observaba desde su puerta. No parecía sorprendida. Al amanecer, ella le explicó que el Tunche a veces elige a quienes considera responsables de alterar el equilibrio. Tomás bajó la mirada. Recordó los árboles talados, el sonido de las motosierras, la madera cayendo una tras otra. La anciana le habló de antiguas normas que rigen la selva. Normas que no están escritas, pero que todos deberían conocer. El Tunche no siempre castiga con violencia. A veces persigue con culpa, a veces acompaña con miedo. Tomás comenzó a notar pequeños cambios, sombras que se movían al borde de su visión, silbidos breves que solo él parecía escuchar. Nadie más reaccionaba cuando el sonido atravesaba el aire. Eso lo inquietaba más que cualquier aparición visible. Durante el día, trataba de mantenerse ocupado ayudando en la comunidad. Por la noche, el silbido regresaba, no siempre fuerte, no siempre constante, pero suficiente para recordarle que no estaba solo. Una tarde, mientras reparaba una canoa, el sonido resonó justo sobre su hombro. Los demás continuaron trabajando sin inmutarse. Tomás dejó caer la herramienta. El silbido descendió hasta convertirse en un murmullo casi compasivo. Por primera vez, no sintió solo miedo, sintió advertencia. Comprendió que la selva no lo había rechazado por completo. Aún tenía oportunidad de enmendar lo hecho. Esa noche, se acercó nuevamente al río, pero esta vez no buscó desafiar ni huir. Se arrodilló en la orilla y habló en voz baja. Pidió perdón por la ambición que lo había llevado a dañar lo que no entendía. El silencio fue absoluto. Luego, un silbido breve cruzó el aire. No era agudo ni amenazante. Era corto, casi suave. El viento movió las hojas con delicadeza. Tomás levantó la mirada hacia la espesura. Entre los árboles, creyó ver la figura difusa una vez más. No parecía acercarse, no parecía retroceder, solo observaba. Y mientras la noche envolvía nuevamente la selva, el joven entendió que la historia con el Tunche aún no había terminado. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa que se deslizaba entre las casas elevadas de la comunidad como un manto silencioso. Tomás despertó con la sensación de que no había dormido en absoluto. El recuerdo del silbido suave de la noche anterior seguía vibrando en su mente, como un eco que se negaba a extinguirse. Durante el desayuno, apenas probó becado. Los demás conversaban con normalidad, pero él percibía cada sonido como si estuviera amplificado. El crujir de la madera,
el murmullo del río, el canto lejano de las aves. Todo parecía contener un mensaje oculto. La anciana volvió a llamarlo esa mañana. Le indicó que la acompañara a un sendero poco transitado, donde la vegetación crecía más cerrada y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas. Caminaron en silencio. Tomás notó que, a medida que avanzaban, el aire se volvía más fresco. No era un frío común, sino esa temperatura que precede a algo inexplicable. La mujer se detuvo frente a un árbol gigantesco cuyas raíces sobresalían como serpientes petrificadas. Colocó su mano sobre el tronco y cerró los ojos. Tomás hizo lo mismo, aunque con incertidumbre. En ese instante, el silbido cruzó la selva. No era fuerte, pero era claro. La anciana no se movió. El sonido volvió a repetirse, esta vez desde una dirección distinta. Tomás sintió que algo giraba alrededor del árbol, invisible pero presente. Las hojas comenzaron a vibrar suavemente. El eco del silbido parecía describir un círculo perfecto a su alrededor. El corazón de Tomás latía con fuerza, pero no retrocedió. Por primera vez, no quiso huir. La anciana abrió los ojos y susurró que el tunche escucha más de lo que habla, que no necesita mostrarse para hacerse entender. El silbido descendió de tono, transformándose en un sonido más grave y sostenido. Tomás percibió una sombra desplazarse entre los troncos cercanos. No tenía forma definida. Era como un fragmento de oscuridad moviéndose contra la luz del día. El joven respiró hondo. Recordó cada árbol que había ayudado a derribar, cada tronco marcado sin pensar en el equilibrio que rompía. El sonido se acercó. No había ira en él, había firmeza, una advertencia que persistía. La anciana comenzó a entonar un canto antiguo en su lengua originaria. No era un desafío, era un reconocimiento. El silbido se mezcló con el canto, creando una vibración que parecía recorrer el suelo mismo. Tomás sintió que algo cambiaba, no en la selva, en él. La sombra se detuvo frente a ellos. Aunque no podía distinguir un rostro, tuvo la certeza de estar siendo observado, no con odio, con juicio. El viento sopló en una sola dirección, levantando hojas secas que giraron en espiral. El silbido se tornó breve, casi interrogativo. Tomás habló, no en voz alta, sino en un murmullo sincero. Prometió no volver a participar en la destrucción del bosque. Prometió aprender a escuchar antes de actuar. El aire pareció aliviarse. El sonido se hizo más distante. La sombra comenzó a desvanecerse lentamente, fundiéndose con la espesura. Las hojas dejaron de girar. El canto de la anciana se apagó poco a poco. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era opresivo. Era profundo y equilibrado. Tomás abrió los ojos con la sensación de haber atravesado algo invisible. La anciana lo miró con serenidad. Le dijo que el tunche no es un enemigo, sino un guardián. Que la selva necesita voces que la defiendan, incluso entre los humanos. De regreso a la comunidad, el joven notó que el entorno parecía distinto. Los colores eran más intensos, el aire más ligero. Esa noche, permaneció despierto junto al río. Esperó el silbido. Pasaron minutos, luego horas. La luna ascendió lentamente en el cielo despejado, y entonces lo escuchó, pero no detrás de él, ni a su lado. Sonó en lo profundo de la selva, lejano y firme. No era amenaza, era presencia. Tomás no sintió miedo, sintió respeto. El sonido no se acercó, no giró a su alrededor, solo atravesó la noche como un recordatorio. El joven comprendió que el tunche seguiría existiendo mientras la selva respirara, no como una sombra que persigue, sino como una conciencia que observa. Las historias continuarían transmitiéndose junto al fuego, los niños seguirían aprendiendo a no ignorar el silbido, y Tomás, ahora transformado, decidió quedarse en la comunidad, no como talador, sino como protector. Sin embargo, en lo más profundo de la selva amazónica del Perú, entre árboles milenarios y ríos interminables, la figura difusa aún se desplazaba cuando el equilibrio era amenazado, porque el tunche no desaparece, solo cambia de distancia, y mientras haya oídos dispuestos a escuchar su advertencia, el silbido seguirá atravesando la noche como un eco eterno. Con el paso de los meses, la presencia del silbido se volvió menos frecuente en la vida de Tomás, pero nunca desapareció por completo. Ya no lo escuchaba cada noche, ni lo sentía girando a su alrededor con insistencia. Ahora surgía de vez en cuando, como un recordatorio lejano que atravesaba la espesura al caer el sol. Tomás se había integrado por completo a la comunidad. Aprendió a sembrar sin agotar la tierra, a pescar solo lo necesario, a leer los cambios del cielo antes de que la lluvia cayera con fuerza sobre la selva. Cada enseñanza parecía una forma silenciosa de reconciliación. Los ancianos comenzaron a confiar en él.
Los niños lo seguían cuando se internaba en senderos cortos para mostrarles plantas medicinales. Y aún así, en el fondo de su memoria, el primer silbido seguía intacto. Una noche especialmente oscura, cuando las nubes cubrían la luna y el río fluía como una sombra líquida, el sonido regresó con una claridad inesperada. No era fuerte, no era agresivo, pero tenía una firmeza distinta. Tomás levantó la mirada desde la orilla. Sabía que ese llamado no era casual. Caminó hacia el borde del bosque, donde los árboles se cerraban como un muro vivo. El silbido sonó otra vez, más profundo en la selva. No había miedo en su pecho, había comprensión. Avanzó con paso firme, internándose entre raíces y lianas. El aire se volvió más fresco a medida que se alejaba del río. Los insectos guardaron silencio. El suelo crujió bajo sus pies, pero ningún otro sonido lo acompañó. Entonces la vio, no como una figura definida, no como un rostro claro, sino como una silueta formada por la ausencia de luz, más alta que cualquier hombre, más delgada que cualquier tronco, inmóvil. El silbido no provenía de un punto específico, parecía emanar del entorno entero. Tomás se detuvo a unos metros. No habló de inmediato, sintió que las palabras debían hacer con cuidado. Recordó quién había sido, recordó la ambición que lo había llevado a ignorar advertencias. Recordó la noche en que el fuego se apagó de golpe, respiró hondo, agradeció en voz baja la oportunidad de haber cambiado, prometió seguir enseñando a otros el respeto que ahora comprendía. El silbido se sostuvo en una sola nota, larga, serena. El viento descendió entre los árboles, moviendo hojas como si susurraran en respuesta. La sombra no avanzó, no retrocedió, pero algo en su contorno pareció suavizarse. El sonido comenzó a alejarse, no abruptamente, sino como quien se retira satisfecho. Tomás sintió que el aire volvía a ser cálido, que los insectos retomaban su canto, que la selva respiraba con normalidad. La silueta se fundió con la oscuridad hasta desaparecer por completo. El joven permaneció allí unos instantes más, no esperando otro sonido, no buscando otra señal, solo escuchando el latido constante del bosque. Cuando regresó a la comunidad, el cielo comenzaba a despejarse. Las estrellas brillaban sobre la inmensidad verde de la Amazonía del Perú. Desde esa noche, el silbido no volvió a sonar para él de la misma manera. A veces lo escuchaba en la distancia, cuando algún forastero llegaba con intenciones poco claras, o cuando alguien olvidaba las normas antiguas que protegen la selva. Pero ya no era un llamado personal, era un aviso general. Tomás entendió que el tunche no busca víctimas al azar, busca equilibrio. Es la memoria viva del bosque. La conciencia que se manifiesta cuando el respeto se quiebra. Los años pasaron. Tomás envejeció contando su historia junto al fuego. No exageraba detalles. No añadía adornos innecesarios. Solo hablaba del silbido, de la sombra sin forma, del cambio que nació del miedo y se convirtió en entendimiento. Algunos jóvenes escuchaban con escepticismo, otros con atención reverente, pero todos guardaban silencio cuando, en ciertas noches profundas, el sonido atravesaba la selva, agudo, lejano, eterno. Y así, mientras los ríos sigan fluyendo entre raíces gigantes y la bruma se eleve al amanecer sobre la selva del Perú, el tunche continuará desplazándose entre árboles milenarios, no siempre visible, no siempre cercano, pero siempre atento, porque la selva observa, y cuando es necesario, silba. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.